¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Leslie Soto y esto es Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Plus. El Ministerio de Salud tiene una cartilla de vacunación para niños, está todo bien ordenadito y los niños pues se vacunan desde que nacen hasta que terminan los 12, 13, 14 años y hay refuerzos. Pero ¿por qué hay que vacunar a los niños? Esa pregunta la sabremos el día de hoy. Por eso hemos invitado al doctor Herminio Hernández, él es pediatra, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Leslie? Doctor, ¿por qué es importante la vacunación? Bueno, la vacunación es importante porque es la forma más eficaz para prevenir una serie de enfermedades que obviamente se puede obtener ese beneficio a través de las vacunas. Por eso es que se vacuna. Claro, la vacunación implica que no nos dé las enfermedades, las secuelas de las enfermedades y la parte grave de las enfermedades. Exactamente, pero que no tengamos la enfermedad misma, ¿no? No solo, miren, el beneficio no es solo para el niño que no se enferme, que no pueda tener secuelas al no enfermarse, que no pueda morir incluso por alguna de las enfermedades. Y hay un beneficio bien importante de las vacunas, que no sea un foco de infección para otros niños e incluso para la familia. Cuando comenzamos a vacunar a los niños, ¿desde cuándo comenzamos a vacunar? Bueno, la primera vacuna que se aplica es la vacuna contra la tuberculosis. Y ahí sí el beneficio es para evitar que el niño posteriormente no haga formas severas de tuberculosis, principalmente meningitis tuberculosa, una forma diseminada de tuberculosis que es la milia tuberculosa. Entonces ese beneficio está claramente demostrado con la aplicación de la BCG en el periodo neonatal, básicamente en el momento de nacimiento. Obviamente yo no conozco cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses qué le tocará a mi niño, pero el pediatra, esa es la función que tiene él para comenzar a enseñar a la familia sus cartillas. Efectivamente, ¿no? Hay ya un calendario para aplicar una determinada vacuna o determinadas vacunas. Se respeta un intervalo para que el sistema de defensa actúe y no se interfiera. Entonces generalmente es 4 a 8 semanas y en la práctica es 2 meses de intervalo para algunas de las vacunas que requieren más de una dosis. Las vacunas son gratuitas. Las vacunas que se dispone actualmente a través del Ministerio de Salud efectivamente son totalmente gratuitas. Y son gratuitas porque el Estado entendió que invertir en vacunas no es un gasto más, es un gasto social. ¿Por qué? Porque al no tener enfermos no gasta pues en enfermedades, hospitalizaciones, en complicaciones. Entonces ya hace mucho tiempo el Estado entendió ello, por eso es que tiene una inversión en salud que es una inversión social. Una de las enfermedades actuales que no tenemos en Perú, por ejemplo, el sarampión. Y la gente se pregunta, si no tenemos el sarampión en Perú, ¿por qué vacunar al niño? Efectivamente, el enemigo más importante de las vacunas, por decirlo así, entre comillas, es que las vacunas ha hecho de que desaparezcan, se minimice la aparición de estas cuando en la región, en el país, tiene coberturas altas, ¿no? Entonces no hay la enfermedad. Pero el problema serio, específicamente con sarampión, es que más de 180 países en el mundo tienen sarampión. Y en estos momentos, la comunicación entre un país y el otro, entre un continente y el otro, es cuestión de horas. Y por lo tanto, la posibilidad de que esos países que tienen sarampión llegue a alguien con sarampión y contagie a alguien que no está vacunado y que por lo tanto le puede dar la enfermedad. En nuestras Américas, en nuestro continente americano, hay más de 8 países que en el presente año, entre enero y octubre, han tenido casos de sarampión. ¿Autóctonos? No. Han sido casos que se llaman casos importados. Es que de otro país llega alguien y si no está vacunado, hay vacuna. Ahí se produce la enfermedad. Nos referimos específicamente, principalmente a Estados Unidos, en el presente año 2024 han tenido más de 200 casos. Canadá como 80 casos.
Y aquí cerquita, Bolivia 3, Argentina 11, y nosotros en el presente año hemos tenido 2 casos. México como 7 casos. Entonces, si hay una comunicación que se da, ¿no?, por el transporte principalmente aéreo, entonces si alguien no está vacunado, le va a dar la enfermedad. Más del 59, alrededor del 60% de estos casos, que en las Américas son más de 300 casos, son en personas no vacunadas. Son casos importados, es decir, alguien que no se vacunó, viene un enfermo de sarampión, lo contagia. Y los otros son lo que se llaman relacionados con el caso importado. Entonces, por ello es pues que es importante lo que está ocurriendo en estos momentos con lo que se llama el barrido contra sarampión. Claro. Si yo vacuno a un niño contra una enfermedad, ¿me aseguro que no le dé? No, eso no es 100% así. Y no es la finalidad de la vacuna. Exacto. Las vacunas están destinadas principalmente para la enfermedad más severa, para aquella enfermedad que puede llevar a la muerte, específicamente en sarampión, para aquella enfermedad que puede producir complicaciones, específicamente sarampión, puede dar, por ejemplo, neumonía por el mismo virus o puede tener neumonía por la facilidad con que se puede contagiar con bacterias. Entonces, neumonía bacteriana, encefalitis, que es otra complicación, y si le da sarampión, el sarampión es sumamente leve. Entonces, principalmente para la gran mayoría de las vacunas que pueden prevenir estas enfermedades, por eso se llama enfermedad inmunoprevenible, va a ser leve si es que le da. Y la gran mayoría de veces no le va a dar nada porque la vacuna lo protege. Hace muchos años, cuando a un niño le daba sarampión, varicela o alguna de esas eruptivas, hacía que se vayan con los otros niñitos de la casa para que ella le dé a todos de una vez. Bueno, esa era una posición cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades no siempre tienen complicaciones. Y lo otro es que a través del conocimiento cultural y la vivencia de las familias, una vez que le da la enfermedad, no le volvía a dar nunca más, ¿no? Pero el problema es que nunca se sabe quién se va a complicar, quién va a ser la enfermedad severa, ¿no? Entonces, por eso es que existen estas vacunas que previenen estas enfermedades. ¿Existe alguna vacuna prioritaria para los niños? Si la pregunta va destinada a saber de todas las vacunas que existen, ¿cuál no debería dejar de poner? Yo diría que en realidad todas son, todas, ¿no? Prevenir que tenga tuberculosis severa, prevenir que tenga polio, prevenir que tenga difteria, prevenir que tenga pertusis. Entonces, todas son útiles. No hay ninguna prioritaria. Todas. Cuando llevo al niño a vacunar, ¿por qué a veces no quieren vacunar cuando está resfriadito o tiene alguna enfermedad concomitante en ese momento? En realidad, las enfermedades leves, como es un resfriado, que no tenga fiebre, que esté relativamente bien el niño, no es una contraindicación para vacunar. Las contraindicaciones para vacunar son fundamentalmente que esté claramente enfermo. Pero si un niño está claramente enfermo, la familia no lo lleva a vacunarse, ¿no? ¿Y se pueden colocar más de una vacuna el mismo día? En realidad esa siempre ha sido una cuestión principalmente de las familias, uno, y dos, de algunos grupos antivacunas, que se dice que en realidad como que se agrediera al sistema inmune al ponerle tantos antígenos. Pero la experiencia ha mostrado de que se pueden poner todas las vacunas que existen, incluso casi simultáneamente, ¿no? Por ello es que, por ejemplo, a los 2 meses se pone la pentavalente, se pone la vacuna para polio inactivada, se pone la vacuna para neumococo, porque ya existe experiencia que no hay tal interferencia para que el sistema inmune no responda y por lo tanto no haya protección. Todo lo contrario, es mejor que se apliquen varias vacunas simultáneamente para evitar más citas
y evitar más pinchazos en momentos diferentes. Claro. Y obviamente cuando vacuno al niño, lo que estoy haciendo es que su mismo cuerpo forme defensas, porque como usted mencionaba, mucha gente piensa que se debilita. No se debilita. No, Para nada. no. En realidad, puesta una vacuna, nuestras defensas, que se llama el sistema inmune, actúan y son nuestras defensas. O sea, son las defensas del vacunado contra esa enfermedad que se quiere prevenir. Una enfermedad que tenemos ahora, bueno, que siempre ha estado presente, es el virus incisional respiratorio en niños. Está apareciendo vacunas para esta enfermedad. Y mucha gente sugiere vacunar a la gestante y después al niño. ¿Cómo es el esquema? Bueno, siempre se ha perseguido desde hace muchísimos años prevenir esta enfermedad que se conoce como bronquiolitis, que es una inflamación importante, severa, que se da en la última parte de la vía aérea, que se llama el bronquiolo, por eso su nombre bronquiolitis. Algunos le llaman también neumonía viral, en un periodo muy cercano al nacimiento, 3, 4, 5, 6 meses principalmente. Y ahí el niño puede tener una forma de esta enfermedad sumamente severa que puede terminar en la UCI. Como esta es una enfermedad relativamente común en todas partes del mundo, esto se ha ido buscando una manera de prevenirlo. Las experiencias para conseguir una vacuna contra virus sincicial respiratorio han fracasado muchos años. Sin embargo, actualmente ya se cuenta con una vacuna que se está utilizando en gestantes, porque cuando la mamá recibe la vacuna, ella produce anticuerpos y esos anticuerpos se los pasa a su bebito y el bebito tiene una protección durante los primeros meses de vida. Esa protección le permite que no haga la enfermedad y por lo tanto que el niño pueda seguir su vida normal. Esa es lo que se está haciendo en los tiempos actuales en relación con la prevención de virus sincicial respiratorio, primer agente importante de bronquiolitis en los bebitos pequeños. Hay muchos niños, doctor, que tendrán 8, 9, 10 años y yo no sé si los han vacunado y hay que vacunarlos. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, si hay mucha duda que nunca recibió las vacunas, lo que se hace es completar un esquema de vacunas si se sabe que recibió algunas y si no recibió ninguna, se puede iniciar algunas vacunas preferentemente para algunas enfermedades que dan en los años posteriores a los primeros años de vida. Claro. Me refiero, por ejemplo, ya no se vacunaría contra rotavirus si es que nunca lo recibió. No se vacunaría contra ¿cuál otra enfermedad? Quizás hemófilos influenza, ¿no? Pero para las otras enfermedades las vacunas existen. Solo que para algunas de las vacunas la dosis es diferente. Por ejemplo, la vacuna contra difteria es una dosis diferente. La vacuna para pertusis es una dosis diferente, que ya las hay, ¿no? Entonces hay que utilizar las vacunas correctas contra esas enfermedades. Otra vacuna que también se está utilizando últimamente es contra el VPH, que sería el VPH causante pues, de cáncer de cuello uterino y sería una vacuna que previene el cáncer. Así es. ¿Cómo son los esquemas ahora del VPH? Bueno, la historia de la vacunación contra VPH es una historia interesante por la cual han pasado varias vacunas. Cuando aparece una nueva vacuna, generalmente su esquema, su dosis, es la que da un ensayo clínico, ¿no? Digo esto porque el primer esquema para la vacunación contra VPH era 3 dosis. En los tiempos actuales es una sola dosis, ¿no? ¿Cómo se ha logrado esto? Porque en la medida que se ha ido vacunando contra VPH, que es básicamente en los preadolescentes y en los adolescentes, se observaba que algunos de ellos no recibían su segunda y otros más no recibían la tercera dosis. Pero cuando se midieron anticuerpos de respuesta, se veía que era igual 1, 2 que 3 dosis. Esa experiencia ha permitido decir que ahora
una sola dosis es suficiente para evitar la infección por el virus el papilomavirus, y ello va a permitir que en el futuro no tenga una serie de cánceres, el cáncer de cuello uterino, el cáncer vaginal, el cáncer de útero, el cáncer de la cavidad oral, puesto que hay una serie de prácticas ahora desde el punto de vista sexual, donde este virus puede también producir una serie de cánceres relacionados principalmente a actividad sexual. Por ello es que la indicación de la vacuna es antes la mejor indicación de la vacuna es antes de que se inicie la actividad sexual. Y entonces, en estos momentos, tenemos la indicación de la vacuna a partir de los 9 años hasta los 18 años en nuestro calendario actual. Y a mujeres y varones. Mujeres y varones, ¿no? Así es. A los dos. ¿Qué pasaría si se hace una vacunación a un niñito y se comienza a enroncharse, tiene alergia al producto? ¿Cómo lo manejamos? Bien. Las vacunas, como cualquier medicamento, pueden tener algunas reacciones secundarias, ¿no? Entonces, lo importante es evaluar si esa reacción es lo suficientemente severa para no indicar esa vacuna en sus siguientes dosis. Si tiene pequeñas lesiones que se pueden manejar con antihistamínicos, no hay ningún problema. Pero si esas reacciones son importantes, tiene claramente una urticaria severa, tiene otras manifestaciones que pueden indicar que hay una hipersensibilidad inmediata, entonces hay dos formas como se puede actuar. La primera es que un médico evalúe si esa es una reacción severa, ya no se indica la siguiente dosis. Si es una reacción leve, se puede indicar la siguiente dosis, pero bajo vigilancia. Por ello es que la recomendación actual es que la aplicación de cualquier vacuna debería llevar a una observación de alrededor de 30 minutos después de aplicada esta, cosa que se debe exigir, que se debe practicar en los vacunatorios, una observación en el periodo inmediato para evitar cualquier reacción y si la hubiera, actuar de inmediato. Y eso vimos cuando hubo vacunación contra el COVID. Vacunaban y se sentaban ahí media horita. Así es, esa es, ¿no?, la razón de la observación inmediata, porque una reacción inmediata severa se va a presentar muy temprano en relación al momento de la aplicación de la vacuna. Doctor, si alguien le dice, mi niño fue hospitalizado, le hicieron cultivos y salió neumococo, ya le dio la neumonía por neumococo, ¿ya no lo vacuno? No, en realidad porque es importante que la población conozca, los médicos sabemos que muchos de los gérmenes tienen lo que se llaman los serotipos. Para neumococo son más de 90 serotipos. En los tiempos actuales nuestra vacuna tiene 13 serotipos, o sea 13 tipos de neumococo, pero restando de los 90 quedan muchos. Entonces puede existir la posibilidad de que le pueda dar una neumonía o una infección por un neumococo que no está incluido en la vacuna, ¿no? Pero los que están incluidos tienen una excelente protección, ¿no? ¿Y por qué se escoge determinados serotipos? Porque son los más frecuentes, ¿no? Pero en estos momentos se está teniendo ya una vacuna para 20 serotipos. Lo que ocurre es que muchas de las vacunas, su precio es lo que limita a ser compradas por el Estado, ¿no? Así es que esperemos de que de repente en cualquier momento ya no se ponga la vacuna de 13 serotipos, sino la de 20. Doctor, cuando vemos las vacunas, muchas son las mismas cada año que colocan a los niños. ¿Por qué hay vacunas que hay que esperar el siguiente año para poder colocarlas porque van a ser diferentes? Bien, lo que ocurre es que algunos microorganismos, principalmente microorganismos virales, cambian. Eso se conoce como mutaciones. Y la experiencia la acabamos de ver, ¿no? No solo para la comunidad científica, sino también para la población, donde se habló del COVID alfa, pues el beta, el gamma, y el último fue Omicron,
¿no? Pero que además tenían sus propias variantes dentro de cada una. Sí, claro. Entonces, actualmente la fabricación de vacunas es muy eficiente, es más rápida que hace muchos años. Entonces hay que proteger contra esas variantes. Y para lo que es influenza, existe pues una vacuna para este año, pero esta ya no sirve para el próximo año, porque estos virus, así como ha ocurrido con el virus de COVID, que hemos conocido mucho mejor, ¿no? Este virus influenza, que es el virus de la gripe, muta, cambia. Entonces hay que tener una vacuna más actual. Por ello es que cambia el contenido de la vacuna de un año respecto al otro. Para justamente ser más eficientes a las vacunas. Doctor, ¿qué mensaje le daría usted a los padres de familia para que lleven a sus niños a vacunar? Señores padres de familia, en realidad disponemos en el momento actual de una medida muy eficiente para que sus niños estén protegidos. Esa protección se llama vacunas. Vayan ustedes, cumplan con el calendario para sus vacunas, porque un niño vacunado no se va a morir por esa enfermedad. Un niño vacunado no va a tener secuelas de la enfermedad. Si es que tiene la enfermedad, va a ser sumamente leve. Un niño vacunado se va a crecer y se va a desarrollar muy bien, que obviamente es diferente que si le da la enfermedad. Un niño vacunado le va a permitir no tener gastos por la enfermedad si es que él se enferma y que se hubiera prevenido, ¿no? Pues es decir, ustedes como padres van a tener tranquilidad social. Y algo que es importante, un niño vacunado no va a contagiar a otros niños. Entonces hay razones más que suficientes para que ustedes en realidad cumplan con el calendario actual de inmunizaciones que dispone el Ministerio de Salud. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Hemos aprendido bastante hoy día sobre vacunación y hay que vacunar a los niños de todas maneras. Así es, Leslie. Muchas gracias, doctor. Bien, ya saben, tenemos más de 18 vacunas para 28 enfermedades. La vacunación va a permitir que el niño esté protegido, que no le dé secuelas, que no le dé enfermedad grave de estas enfermedades que están siendo vacunadas con nuestro calendario anual en el Ministerio de Salud. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora.